Inilhuica tincualitlanesi, inilhuica tincualitlanesi. Buen día, 6 Ejeca, público de Maceo Quintos. Hace un par de días, por estos días guadalupanos, subimos una publicación que a la letra dice, es una pregunta con su respectiva respuesta, y dice: ¿es posible ser guadalupano sin ser católico? Sí, aquí estamos los macehuales. Esta publicación recibió algunos comentarios y uno de los que nos pareció más interesante y también respetuoso es el de Verónica Gutiérrez, que ahí en el Facebook nos escribe: hola, ¿has hecho algún video en el que nos cuentes el por qué o harás alguno al respecto pronto? Me gustaría saber. Bueno, respondiendo a esta pregunta, lo primero que diré es: ¿qué es ser católico? Bueno, pues para eso busqué en uno de los diccionarios escolares que aquí tenemos, y lo que encontré es que dice: es la persona que profesa el catolicismo. Bueno, más abajito estaba catolicismo, lo busqué, y dice: conjunto de fieles que consideran al Papa como sucesor de Cristo y admiten que el mismo sumo pontífice, auxiliado en forma colegiada por todos los obispos, gobierna la Iglesia Católica, orienta y define sobre la moral y el dogma. Bueno, hay también otras características que definen a alguien que es católico, por ejemplo, que creen en la Santísima Trinidad. Este asunto de los tres dioses en uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También creen en los santos, en las santas, pero para el caso de la Guadalupe, la guadalupana, en el catolicismo, la Virgen María de Guadalupe es solo una de las muchas advocaciones de la Virgen María que hay en el catolicismo. Está, por ejemplo, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Asunción, pero son muchas vírgenes, ¿no? Bueno, entonces el asunto es que nosotros no somos católicos, nosotros decimos que somos macehuales, y eso lo que significa es que nosotros no creemos en Cristo, nosotros no creemos en la Biblia, nosotros no creemos en la Virgen, ni en ninguno de los santos ni santas de la religión católica. De hecho, consideramos que la imposición del cristianismo hace 500 años a los pueblos indígenas ha sido el proceso de alienación más grande que se ha llevado a cabo contra nosotros, y es un proceso que no ha terminado, porque vemos claramente que hace 500 años fue el cristianismo latino, o sea, el de Roma, el que vino a imponerse, y actualmente lo que se está imponiendo en nuestros pueblos, pues es el cristianismo anglosajón, o sea, el cristianismo gringo, o sea, las iglesias evangélicas. O sea que este proceso de destruir la espiritualidad de los pueblos nahuas, pues no ha terminado. Nosotros los macehuales no decimos que venimos de Adán y Eva, ni tampoco afirmamos que Cristo nos salvó a nosotros, ¿no? Para nada. También pensamos que nuestros lugares sagrados no son ni Jerusalén, ni el Vaticano en Roma, ni nada de eso, sino que nosotros como macehuales, como gente de la cultura náhuatl, pues tenemos nuestra propia historia y también tenemos nuestros propios sitios antiguos, sagrados también, que vendrían siendo como Teotihuacán, Cholula, Cuautinchan y pues todos los pueblos que hay por aquí. Esa es nuestra historia. Entonces, sobre lo que significa la palabra macehuali en náhuatl, ya hicimos un video que se llama así, ¿qué significa ser macehual o macehuali? Se los recomendamos que lo vean. Pero bueno, aquí en este video solamente voy a decir que los macehuales somos indígenas, que tenemos nuestro origen en la cultura náhuatl, y la palabra macehua pues es el verbo merecer. Entonces los macehuales somos los merecidos, los merecedores. El sentido de esta palabra pues se remota a nuestros mitos, no a los mitos judeocristianos de la Biblia, sino a los mitos de nosotros, los pueblos nahuas. Entonces hay un mito muy importante que es el mito del quinto sol. A grandes rasgos dice que
antes de que existiera esta era que estamos viviendo, que en el pensamiento náhuatl es la quinta, dice que hubo 4 anteriores y en cada una de esas eras vivieron 4 humanidades diferentes. Entonces, una vez que ya estaba este quinto sol, los dioses se reunieron y entonces dijeron, pero ¿quién nos va a ofrendar? ¿Quién nos va a hacer pues ofrenda, sacrificio, todo eso? Y entonces ahí es donde aparece el demiurgo del mundo náhuatl, que es Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl dice, pues yo mero voy a bajar a las profundidades del Mictlán, en donde están los huesos de las humanidades pasadas, y los voy a traer aquí al Tlaltípac, o sea, sobre la tierra. Entonces, bueno, ahí el Quetzalcóatl sufre una serie de vicisitudes con el Mictlantecutli, que es el guardián del Mictlán, pero bueno, finalmente logra sacar esos huesos de humanidades anteriores, y lo que hace, bueno, ya que los trae aquí arriba, es que una diosa, la Quilastli, los muele en una especie de lavadero, así, los muele, ¿no? Y entonces, ya que está molido ese polvo de los huesos de humanidades anteriores, Quetzalcóatl se punza el pene, y de su pene sale sangre, y entonces con esa sangre, que viene de su miembro viril, lo mezclan y hacen una especie de masa preciosa, masa sagrada, y con esa masa es con la que nos hacen a los macehuales, y pues de ahí viene que nosotros somos los merecidos de ellos, de nuestras antiguas divinidades. Otra característica que tenemos los macehuales es que nosotros tenemos nuestro propio lugar sagrado, que es el Cerro del Tepeyac, no la Basílica de Guadalupe. La basílica le pertenece a la iglesia, pero el Cerro del Tepeyac ha sido un lugar sagrado para los nahuas y otros pueblos indígenas desde hace muchos siglos, y no es que desde milenios. Nosotros hemos ido caminando desde aquí, desde nuestro Teocalli, la pirámide guadalupana, pasando por en medio de los volcanes, hasta este cerro, el Cerro del Tepeyac, y nosotros no llegamos a la basílica, no nos interesa entrar al templo católico, sino que llegamos al Tepeyac y ahí en la cima pues ofrendamos flores y cantos. Eso lo hemos hecho en varios años, varias ocasiones. También los macehuales tenemos nuestro propio texto sagrado. Entonces, así como los musulmanes tienen su Corán, los cristianos tienen su Biblia, los judíos tienen su Torah, bueno, pues nosotros los macehuales tenemos el Nican Mopohua, que sobre ese hemos hablado ampliamente en muchos videos, que es un texto de mediados del siglo XVI, escrito en alfabeto latino en náhuatl, y estamos pero bien conscientes de que es un texto literario, o sea que no hubo tal aparición de Guadalupe a Juan Diego en este mundo real, sino que ambos son personajes literarios. Guadalupe es la divinidad náhuatl y Juan Diego pues es un macehual, como nosotros. Y en este texto lo más valioso es que ahí están todos los conceptos de la cultura náhuatl, de la antigua religión náhuatl, como son el Xochitlalpan, Ipalnemohuani, Tlocaenahuaque. Y no solamente tenemos el Nican Mopohua, sino que también hay otros cantos sagrados que le dan fundamento a nuestro ser macehuales, como el Cuicapeucayot, que también cantamos, como el Nican Mopohua, que también cantamos. Y como macehuales nosotros también tenemos en claro que la pintura de la guadalupana, la que está en la basílica, pues no es obra de ningún milagro, no es nada sobrenatural, sino que es un lienzo que fue pintado por un indígena náhuatl, Marco Zipac, y lo más interesante es que lo hizo a la manera de los códices, o sea que es una composición simbólica. Por eso ahí aparece la florecita de 4 pétalos, aparece el sol, la luna, las estrellas, los cerros floridos, y así es como un códice, y así lo entendemos nosotros. Entonces nosotros a la guadalupana le decimos la Tonantzin Guadalupe, y esta palabra Tonantzin lo que significa es nuestra madrecita, así con mucho cariño y respeto. Eso para nosotros significa mucho porque Tonantzin quiere decir nuestra madre de nosotros los macehuales, a diferencia de la Virgen María, que pues es la madre de Jesús. Ella es judía y su hijo es judío. Para nosotros este sentido de la Tonantzin no es una mujer, así como en el catolicismo, que la Virgen María es una mujer güerita que está en las nubes viviendo, creo así se lo imaginan. Para nosotros la Tonantzin es el aspecto femenino del universo, de la naturaleza. Y para nosotros lo más valioso de esto, de lo femenino, no es la virginidad,
o sea, el no tener relaciones sexuales, sino todo lo contrario, la fertilidad, la procreación, la vida, y pues todo eso. Entonces, para nosotros, la Tonantzin es esta tierra, la que pisamos, porque sabemos que pues esta tierra es nuestra madre, porque pues nos alimenta a nosotros, todo lo que comemos sale de ahí, y también alimenta toda la vida sobre el planeta, todos los demás animales. Y también tenemos bien en claro que cuando nos morimos, esa tierra abre su bocota, nos ponen allá adentro ya muertos, la cierra y es como si nos comiera. Entonces, para nosotros eso es la concepción que tenemos de la Tonantzin Guadalupe. Y bueno, lo que decimos también es que el guadalupanismo mexicano nosotros lo distinguimos del guadalupanismo español, que lo hay. Acuérdense que allá en España hay un pueblo que se llama Puebla de Guadalupe, porque ahí pasa un río que se llama Guadalupe. Guadalupe es una palabra árabe. Acuérdense que los árabes estuvieron viviendo 700 años en la península ibérica y pues entonces le dieron nombre a muchas cosas, ríos. Entonces todos los ríos ahí en España que estuvieron en esa región, pues empiezan con la palabra Guad, como Guadalquivir, Guadalajara, Guadarranque, Guadalupe, ¿no? Pero ese culto pues sí es de la Virgen María, allá en España, en este pueblo que les digo, pero lo diferenciamos muy claramente con el guadalupanismo mexicano, que está fundamentado, ya lo dije, en el Nican Mopohua y en la pintura. Ambas son obras de arte de indígenas nahuas. Entonces decimos que el guadalupanismo mexicano es el fin, la continuación y el comienzo de la antigua tradición religiosa de esta parte del mundo, de esta parte del continente americano, que bueno, los estudiosos le llaman la Mesoamérica. Entonces aquí surgió un pensamiento religioso que pues es bien diferente a todos los demás que ha parido la humanidad, como el hinduismo, el budismo, el islam, el mismo cristianismo. Entonces eso lo tenemos bien en claro y es lo que les queremos compartir, que nosotros los macehuales ni somos budistas, ni musulmanes, ni hinduistas, ni tampoco somos de ninguna secta cristiana, o sea, ni de testigos de Jehová, ni de mormones, ni de ortodoxa, y tampoco somos ateos, porque pues esa también es una categoría europea, ¿no? Entonces nosotros somos macehuales y tenemos nuestra cosmovisión propia, o sea que tenemos una forma original nuestra de entender y comprender el mundo, de entender el espacio, el tiempo, el universo, y por eso llevamos la cuenta del Tonalpohualli, que es pues la cuenta de los destinos, de los días, de los años, también llevamos la cuenta, conocemos nuestros mitos y leyendas, y no crean que creemos que los mitos de acá, los nahuas, de verdad ocurrieron, para nada, ¿eh? Estamos bien conscientes de que los mitos pues, son solo eso, mitos, ¿no? Aquí como Escuela Autónoma Emiliano Zapata nos explicamos el universo de una manera científica, pero sí creemos bien importante conocer los mitos de nuestros antepasados, no porque pensamos que de veras pasaron, sino porque nos interesa saber ellos, los antiguos, los viejos, los de antes, cómo concibieron el mundo, y pues para eso es que conocemos y aprendemos los mitos. Y bueno, también nos han preguntado, ¿y macehuales son muchos? Pues yo diría que no somos muchos, somos pocos. Pues los hay niños también que ya son macehuales, y creo que la mayoría de los macehuales todavía ni nacen, ¿eh? O sea que nuestro horizonte no crean que es regresar al pasado prehispánico ni nada de eso, para nada. Nuestro horizonte es el mañana, el futuro, y o sea que hay quienes vienen atrás ya de nosotros, y pues va a ir creciendo, vamos creciendo estos que somos macehuales, y los macehuales no solamente estamos aquí en Santa Clara Huitziltepec, en la Mixteca poblana, sino que también ya hay macehuales, los conocemos, los platicamos, los convivimos, en otros pueblos y ciudades del país. Entonces, pues bueno, esa es la respuesta que damos a este planteamiento, que nosotros los macehuales existimos, pero sobre todo resistimos la guerra de exterminio que pues empezó hace 500 años con la imposición del judeocristianismo contra la cosmovisión náhuatl. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. In il
Inilhuicat in qualit lanesi Tot la soclanansin Tot la soclanansin Tot la soclanansin Interpeyakan Tot la soclanansin